Muy bien. Vamos entonces con nuestro primer invitado, el congresista Richard Arce, perteneciente a la región Apurímac, por la bancada del Frente Amplio. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me permite de poder dirigirnos al país. Gracias, con toda la predisposición para poder dialogar. Yo lo había convocado a usted para adentrarnos en el tema del desastre por el que todavía estamos atravesando, pero dada la circunstancia de la información internacional procedente de Venezuela, quería su impresión sobre este acontecimiento, este autogolpe, como se le está denominando en las noticias. Definitivamente, a nivel latinoamericano, un mensaje muy perverso para la democracia, para ser claro y objetivo. Existe el equilibrio de poderes en democracia, donde debería haber un respeto tanto del Ejecutivo, del Legislativo, incluido el Poder Judicial. Es la base de nuestra democracia. Y un mensaje, en este caso, de una disolución de la Asamblea, que es el Parlamento venezolano, deja mal parado al gobierno venezolano en este momento. Más todavía en el nivel de controversia y confrontación que existen entre las fuerzas políticas, entendiendo que la Asamblea venezolana tiene mayoría de oposición. Y desde el mes de mayo, junio, había ciertas discrepancias que ha llegado al extremo que inclusive los parlamentarios no están recibiendo sus sueldos, porque había serios cuestionamientos al tema de funcionamiento. Entonces, en concreto, este tipo de acciones no ayuda a solucionar el problema y las diferencias, que en un momento se pidió inclusive a organismos internacionales que intervengan para que puedan mediar en esta diferencia, porque lo más importante, entendamos, Venezuela es un país hermano, somos parte de una patria grande que se llama Latinoamérica, y por ende es nuestra preocupación compartida de que se llegue a una solución, más aún cuando se tiene posiciones encontradas, donde se encuentran, digamos, en las antípodas de las posiciones políticas, tanto la oposición como el oficialismo. ¿Es un error político de Maduro? Quiero decir, ¿esto lo va a perjudicar más en su pretensión de mantenerse en el poder? Definitivamente es un error político, con la tingencia de que hay un mecanismo legal dentro de la Constitución venezolana que permite este tipo de medidas. Pero ojo, hay que saber tener muñeca a la hora de tomar decisiones, y sobre todo el mensaje que se envía a nivel de Latinoamérica. Está siendo cuestionado, no de ahora, desde hace varios meses. Entonces, una medida de esta naturaleza trasciende más allá del tema legal y justamente pone en riesgo la democracia y ese compromiso que tenemos todos de creer que es importante el equilibrio de poderes. En eso vamos a ser claros y objetivos. Y más aún siendo hombres de izquierda de profundas convicciones, tenemos bien claro que la democracia es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Muy bien, vamos un ratito a la pausa, Hernán. Son las 4 de la tarde con 15 minutos y luego seguimos conversando con el congresista Richard Arce. Muy bien, son las 4 de la tarde con 17 minutos. Estamos conversando con el congresista del Frente Amplio, nada menos que el señor Richard Arce. Ya ustedes lo han escuchado, es la posición suya y la de la bancada del Frente Amplio, el de rechazar esta acción asumida por el gobierno de Maduro, que se ha calificado como una suerte de autogolpe. Explíquele a los oyentes qué es lo que realmente ha pasado en Venezuela y que motiva que todas las noticias digan es un golpe a la democracia. Mire, hay que ver con mucha objetividad el problema en Venezuela. En realidad están viviendo desde hace varios meses serios problemas económicos, está polarizado, hay un nivel alto de aprobación que también tiene el señor Maduro, eso es innegable, pero también hay un nivel alto de aprobación fuerte, de parte de la oposición. Entonces, en una circunstancia de esta naturaleza, la confrontación no es el camino, menos una posible intervención de fuerzas extranjeras que atentarían la soberanía de un país. Acá tienen que solucionar los propios venezolanos, pero para ello tiene que haber la suficiente capacidad de tender puentes para poder dialogar. Y una actitud de esta naturaleza genera muchos problemas, no solamente en ese proceso de querer construir. Recordemos muy bien, hay presos políticos que de alguna manera ha sido un mensaje negativo también para la democracia, claro, sin pretender de que estos presos políticos sean una especie de adalides de la democracia, porque también tienen serias responsabilidades. Pero este tipo de mensajes, uno, con los presos políticos, ahora con la disolución del Parlamento, genera
una imagen negativa frente a Latinoamérica y definitivamente le quita el poco respaldo que ya tenía el gobierno venezolano. Ojo, el proceso revolucionario bolivariano... Sí reconoce usted que cada vez hay menos respaldo para Maduro. Definitivamente, ¿no? Y con esta circunstancia lo más evidente es que se va a restringir. Pero ahora, ojo, entendamos... Contextos como estos los sabía manejar mejor Hugo Chávez, ¿no? Definitivamente, justo a eso quería llegar. El tema de Venezuela trasciende más que el tema político, el tema económico. Venezuela es un país maravilloso, pero lamentablemente dependiente de la importación, vive del petróleo desde hace muchos años y ha generado, por ejemplo, lo poco que produce Venezuela, algo muy reconocido a nivel mundial es el ron. Pero ¿qué consumen más el promedio de los venezolanos? Whisky. ¿Te das cuenta? Entonces eso significa importar productos. De la misma manera, el llanero venezolano, el Orinoco, en esa inmensa pradera debería ser un centro de producción ganadera. No existe ni un solo ganado, teniendo la posibilidad de desarrollar. Es ahí donde viene la debilidad de Venezuela en el plano económico, porque depende excesivamente de las importaciones. Y sí, en este momento hay una especie de corralito que le han hecho también las empresas, eso hay que reconocerlo, que no están permitiendo que acceda la población a productos elementales, y por eso la escasez y la crisis económica. Pero frente a eso, el gobierno también está abonando con este tipo de actitud. No vamos a defender de ninguna manera el modelo venezolano en estas circunstancias. Reconocemos algunos avances interesantes que tuvo en su momento el presidente Hugo Chávez en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de la soberanía sobre los recursos naturales. Recordemos que el petróleo durante más de 50 años estuvo controlado por un grupo familiar, los Cisneros, dueños prácticamente de todo Miami, y ningún ingreso entraba al Estado venezolano. Se recuperó con PDVSA. Alguien por ahí puede cuestionar y decir, pero bien, ¿hubo corrupción? Sí, hay corrupción y en todos lados. Ahí tal vez está el error de este proceso, pero era importante que el Estado controle los recursos naturales para beneficio del país. Ahí debió haber invertido en la matriz productiva, pues hubiera mejorado si es que invertía el presidente Hugo Chávez en su momento en la productividad nacional, teniendo tantos recursos y tanta riqueza para sustituir de alguna manera esta dependencia excesiva de productos importados. Y por eso es la circunstancia que se vive. Ahora, en el plano político, definitivamente tienen que entender que todo proceso tiene un desgaste natural, y lo correcto hubiera sido una transferencia democrática, como lo que viene sucediendo en el Ecuador. 10 años de gobierno de Correa exitoso, y eso no lo puede negar ni la derecha, no lo puede negar ni hasta los más fanáticos críticos de Correa, pero en 10 años se han logrado cambios sustanciales en el Ecuador. ¿Y qué ha hecho Rafael Correa en esa visión de estadista? Ha dado un paso al costado, y este domingo probablemente gane Lenín Moreno, el nuevo presidente, de la misma manera en Bolivia. Y recordando que era Bolivia y Ecuador. Y si no gana, es posible que en el siguiente periodo entre por la puerta grande otra vez Correa. Ese es el proceso democrático para que trascienda el modelo más allá de las personas. Nosotros estamos en contra de esos falsos caudillismos que a veces se cree que una sola persona puede manejar todo un proceso. Creemos en un proceso democrático, en una construcción de una organización política. Creemos que es posible modificar el modelo económico neoliberal que ahora nos está poniendo en cuestión inclusive a nuestro propio país. Durante tantos años hemos estado denunciando que el calentamiento global es una realidad y que el Perú va a ser uno de los países más vulnerables a nivel mundial, y recién ahora que tenemos el problema creo que va a entrar en la agenda nacional. El otro día yo estaba al aire opinando junto con Hernán una declaración de Correa en una conferencia de prensa en Ecuador, que yo digo lo sentía como una cachetada a los peruanos y también a la clase política, y nos demostraba con figuras, con fotografías, con videos, cómo frente a este problema natural de las lluvias torrenciales y las inundaciones, Ecuador había sabido responder por el trabajo que se había hecho anteladamente, y aquí en el Perú lamentablemente se dieron las inundaciones, se cayeron los puentes, se ha muerto gente, ha quedado mucha gente damnificada, terrenos de cultivos perdidos, etcétera. Definitivamente estrategia de previsión, de planificación como país. Nosotros sabemos cada año que en esta época tenemos épocas de lluvia y después viene mayo, junio, la época del friaje. ¿Qué hemos hecho
como país para prevenir estas secuencias de la naturaleza, y más aún entendiendo que probablemente en el futuro va a ser mucho más duro. Claro. La naturaleza, los embates de la naturaleza van a ser mucho más duros porque hay un componente adicional que se llama el calentamiento global, que va a alterar nuestra naturaleza. Y ojo, ni siquiera es responsabilidad tanto de los peruanos, es más responsabilidad de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que son los grandes países del mundo. Estamos hablando de China, Estados Unidos, la Unión Europea. Ellos son directos responsables, pero nosotros podríamos diseñar toda una estrategia de adaptación a esos efectos del cambio climático. Y lo que hizo Correa, algo muy importante: inversión en infraestructura, protección de las zonas donde ¿por qué los ecuatorianos sí y nosotros no? ¿Por qué Correa sí y nosotros? Bueno, ya está bien, pero un presidente, y de repente usted quizá en realidad quiere decirme, no, es que tiene un hombre de izquierda, pero oiga, hemos tenido a la derecha fundamentalmente, pero en su momento también Ollanta, con 5 años de gobierno, un hombre de izquierda, apoyado por de izquierda, y no aportó en absoluto en estos temas. O sea, la insensibilidad política no tiene color, no es una agrupación, sino que son todos, al final, toda la clase política que le saca la vuelta al pueblo, que nos engañan, que nos timan. Definitivamente, y usted ha hablado del señor Ollanta Humala. Él entró con un discurso, con un plan de gobierno, y gobernó con otro plan de gobierno totalmente distinto, traicionando justamente esa votación que buscaba una reivindicación de las fuerzas progresistas del país. Y entonces, felizmente que Verónica Mendoza no ganó las últimas elecciones presidenciales, porque hemos visto después cómo ustedes se han peleado, se han dividido. Ahora son dos grupos en una misma bancada, dos grupos que, digamos, se saludan pero no se pasan mucho, etcétera. Pero es parte de la construcción y el fortalecimiento. La ventaja es que acá hay formación política, acá hay convicciones. Ollanta Humala yo lo considero un aventurero de la política que simplemente utilizó el discurso de reivindicación para llegar al poder. Yo soy andahuaylino. A 50 metros tomaron la comisaría. El hermano tomó la comisaría en el año 2000, entre 2004 y 2005, el año nuevo del 2005. Recordemos muy bien, y gracias a eso llegó al gobierno. Y todo lo que respaldó mi población. Y para nosotros fue una traición cuando inclusive él impuso a un candidato para el Congreso puesto a dedo en su momento, que generó todo un repudio de la población, el pueblo que lo había apoyado, que lo había respaldado, que inclusive se expuso al peligro, porque el señor Toledo envió fuerzas militares para hacer la represión en medio de una ciudad pequeña, pujante, pero de gente sana, honesta, como el pueblo andahuaylino. Yo en eso soy muy crítico. ¿Y por qué lo respaldaron entonces en las elecciones presidenciales ustedes? Hemos respaldado, por supuesto, porque creíamos en una alternativa progresista. Yo en lo personal no. Yo te estoy hablando en mi posición personal y mi crítica a Ollanta Humala. Pero mi población respaldó, porque en el sur, al igual que ahora hubieron los votos para Verónica Mendoza, hay ese voto de reivindicación, de que busca un modelo alternativo al modelo actual. Este modelo económico neoliberal que tiene ciertas ventajas, pero que pone en preeminencia el mercado por encima de cualquier cosa. Discúlpeme el término, pero creen que el mercado es una especie de Dios que va a regular, que va a autorregular el mercado, que inclusive va a hacer por chorreo llegar a los más pobres, lo cual no es correcto. Nosotros creemos en el mercado, por supuesto que sí, pero como un medio, no como el fin, como pretende la derecha, y se está demostrándose con todos los abusos que se comete a nivel de los servicios, por ejemplo, de las diferentes empresas. Para pagar impuestos, ahí sí son los primeros en evadir. Para atender al cliente, son los primeros en evadir. Pero cuando quieren salvataje financiero, ahí sí piden que el Estado esté presente. Regresando a lo de Venezuela, ¿hay diferencias entre esta acción del gobierno de Maduro con lo de 1992 en el Perú? Sí, por supuesto que sí hay diferencias, porque en la mañana yo escuché a varios congresistas fujimoristas que no comparen con el golpe de Estado del 92, porque también fue un golpe de Estado. Y yo sí creo que estoy de acuerdo que no comparen, porque el 92 fue mucho más grave. No solamente se levantaron el Parlamento, se levantaron la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero también el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, agarraron con los militares los medios de prensa más importantes, empezaron a hacer persecución política. Entonces no tiene parangón para hacerle comparación. Los dos son totalmente cuestionables definitivamente, pero lo del 92 hay que recordar, prohibido olvidar, pueblo peruano, que el 92 hubo un golpe de Estado, un autogolpe, y fue el inicio de todo este proceso
que podríamos considerar la etapa más corrupta de la historia del Perú. Los Vladivideos nos los han enrostrado y hemos visto el nivel de decadencia, de cómo se compra conciencias para buscar beneficios personales, independientemente de lo interesante que pudo haber hecho en la lucha contra el terrorismo y algunas acciones que hizo el fujimorismo. Que no se pueden negar. Que no se pueden negar. No, definitivamente, no. Pero el hecho de la corrupción hace que todo ese esfuerzo vaya a considerarse como una cuestión totalmente marginal. De acuerdo, y ojalá que Fujimori se muera en la cárcel, pero decía, no se puede negar su éxito en la lucha contra el terrorismo, la reinserción económica de nuestro país y de algún modo la pacificación con los ecuatorianos. Hay varios puntos ahí para considerar. Yo reconozco que hubo un trabajo, pero lamentablemente cuando hay casos de corrupción es como lo que sucede ahora con el tema de Lavallato, con Odebrecht. Tú ves las obras de ingeniería y son espectaculares, son muy buenas obras de ingeniería, pero todo lo que significa corrupción hace que toda esa obra que pase a un segundo plano y todo se cuestione, y encima de esto te tiene que sancionar con todo el peso de la ley esta irresponsabilidad de esta empresa que está involucrada en casos de coimas, de sobrevaluación de presupuestos que necesita tanto nuestro país. De la misma manera, en los 90s el Fujimorismo lo que hizo fue llegar a lo más bajo, a lo más burdo, porque se compraba conciencia, se compraba medios, se compraba el Poder Judicial, se compraba el Jurado Nacional de Elecciones. Pero esto, dicen ellos, es un nuevo Fujimorismo, ¿no? Es lo que ellos dicen. Esperemos, pero cada una de las acciones, por ejemplo, la última propuesta, la ley de la congresista letona, donde pretende que sin tener un juicio, una sentencia, una persona vinculada a los medios de comunicación no podría tener la posibilidad de ejercer su profesión, de ser productor, menos de ser accionista o tener algo que ver en la edición de algún medio de comunicación. Es una restricción a la libertad de expresión. Sería terrible que insistan. Y se atenta a un derecho constitucional como es la presunción de la inocencia. O sea, cualquier persona, por más gran delincuente que sea, tiene el derecho a la presunción de la inocencia para que en un proceso justo, en un Estado de Derecho, se la pueda sancionar. Así es. Vamos a una nueva pausa, la última, y luego seguimos en la última parte de la entrevista con el congresista Richard Arce. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 32 minutos, 4:32. Estamos con el congresista Richard Arce del Frente Amplio. El Frente Amplio se ha dividido. ¿Dónde está usted? ¿Para el lado de Arana o para el lado de Verónica Mendoza? Somos parte del bloque Nuevo Perú, que respaldamos el liderazgo de Verónica Mendoza por todo lo que... No es que se haya partido, estamos en un proceso de construcción como todas las organizaciones políticas. El gran tema es que la izquierda son diferentes grupos, igual que la derecha, pero hemos confluenciado en una sola... ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué entraron a un desentendimiento Verónica y Arana? No es un tema tanto de desentendimiento, es un tema de formalidad. Es el tema de la acreditación frente al Jurado Nacional de Elecciones. La formalidad lo tiene Tierra y Libertad, que en este caso es liderado por el congresista Marco Arana. ¿Quién es el candidato o la candidata natural a la presidencia de la República? Yo no hablaría de candidatos naturales, yo hablaría de liderazgos y de trabajo político. Y el trabajo político que ha realizado en estas últimas elecciones Verónica Mendoza ha permitido que la izquierda tenga un espacio tan importante como ocupar el segundo. O sea, el liderazgo natural es de ella. No le llamaría liderazgo natural, yo le llamaría liderazgo. Ya, correcto, porque liderazgo significa justamente construir. O sea, para procesos. usted no cuenta la posibilidad de elecciones internas. Tiene que ser ella y solo ella. No, tiene que haber elecciones internas, bienvenido. Y lo mejor todavía, construir a través de la formación de escuelas políticas, la formación de las bases. Es muy importante participar en estas próximas elecciones municipales, regionales, para seguir fortaleciendo a la izquierda, porque estamos dispersos. Yo, por ejemplo, vengo de un movimiento regional y estamos sumando a la construcción del Nuevo Perú para lograr en el 2021 ser gobierno, porque pretendemos que lo que estuvimos hablando hace un momento, que un modelo alternativo tenga como opción para que el electorado peruano vea que sí es posible cambiar este país. ¿Qué piensa Verónica Mendoza que motiva el alejamiento de Arana? No es alejamiento, como le vuelvo a repetir, es un tema simple de formalidad. Que la acreditación que tiene Tierra y Libertad y la inscripción que tiene en el Jurado Nacional de Elecciones para participar, y lo que pretendemos también nosotros es tener una inscripción, por eso estamos abocados a juntar firmas. Tenemos que lograr la inscripción, ¿para qué? Para que podamos hablar de tú a tú formalmente y evitar justamente que a veces haya una especie de presión, porque uno tiene el control al tener una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Es importante, Mendoza, ¿no? La acreditación frente al jurado para poder participar. Y usted debe manejar información porque, digamos, forma parte de su grupo
pero Verónica Mendoza, ¿es cierto que está inmersa en las investigaciones por las agendas de Nadine Heredia? ¿Cuál es su participación en esa época en que ellos estaban como candidatos y después ganaron la elección presidencial? Yo le agradezco la pregunta porque eso nos lleva a poder aclarar y dejar zanjado el tema. Verónica Mendoza no tiene ninguna denuncia, no está siendo procesada, no está siendo investigada en ningún proceso. Pero aparece en las agendas. Ha sido invitada por el... Sí, permítame. Ha sido invitada por el Ministerio Público, como puede ser invitada usted o yo o cualquier ciudadano, para contribuir a una investigación de la señora Nadine Heredia, pero que es otro tema. Aparece en las agendas. Supuestamente aparece algún texto escrito en las agendas que no tiene absolutamente... Claro, no está comprobado esa información. No, pero ella no conversa ella lo que con dice usted, es como no cualquier persona. Oye, Verónica, ¿tú has escrito ahí en las agendas? Le hemos preguntado. ¿Cuál es tu vínculo con Nadine? Y lo mismo que ha respondido a la prensa nos ha respondido a nosotros. No hay mayor información respecto a que si haya escrito. Ahí hay información precisa de transferencias de cuentas, de dineros, inclusive mal habidos. Ya está comprobado porque hay un depósito de más de $3 millones de parte de Odebrecht para financiar la campaña. Lo concreto es que Verónica Mendoza no tiene nada que ver con esos dineros o esa información que se precisa en esas agendas. Lo que tratan de hacer muchas veces es de relacionarla y responsabilizarla. Esas son las agendas de Nadine Heredia, como las agendas de Marcelo Odebrecht, donde se tiene información precisa que ha habido transferencias no solamente al gobierno de Ollanta Humala, sino durante el gobierno del señor Alan García, durante el gobierno del señor Alejandro Toledo. Entonces, diferenciemos, por favor, y es muy importante que quede aclarado, Verónica Mendoza no tiene ningún proceso de investigación, no está siendo investigada por la Fiscalía, ha sido invitada para que pueda contribuir a un proceso de investigación, como cualquier ciudadano lo puede hacer, para que justamente esclarezca algún tema controversial que esté investigando el Poder Judicial. Tanto, y ya con el esto, Ministerio Público, perdón. Y ya con esto terminamos, ¿qué tanto fue afectado a Purímac con estos problemas naturales? Yo quisiera también ser muy objetivo al respecto, porque por la bendición de Dios y bueno, cuestiones de la naturaleza, en Apurímac no hay mayor problema. Lo de siempre, que en estas épocas que hay desbordes, que hay huaicos en las carreteras, pero no están viviendo los problemas que viven nuestros hermanos en el norte del país. Seamos muy objetivos, no podríamos hacer un aprovechamiento político, menos demagogia, pretendiendo buscar algún beneficio para la región. Hubo gente que lo presionó al presidente para declarar el estado de emergencia en todo el país y él dijo no, y se lo declaró a la cadena norteamericana de noticias, porque si yo hago eso, hay malas autoridades que se van a querer cometer actos de corrupción. Se tiene que focalizar y atender las emergencias, y donde corresponda y se necesite una inyección económica de parte del Estado, si corresponde, que tome la mejor decisión. Yo comparto un poco la misma visión, porque abrir de manera abierta y simple, declarando una emergencia, eso va a generar justamente que los procesos de desembolso sean mucho más rápidos, no efectivos, mucho más rápidos, y eso genera corrupción. Recordemos lo que sucedió en 2007 con la reconstrucción de Pisco. Inclusive se puso a un zar de la reconstrucción. Los casos de corrupción, yo recuerdo bien que un kit que valía cerca de 70, 80 soles no pasaba de 10 soles. O sea, hay gente inescrupulosa que se aprovecha en estas circunstancias para beneficiarse. El ministro de Defensa, el señor Nieto, ha dicho hoy día que este gobierno no puede repetir la nefasta experiencia de Pisco. Definitivamente, yo trabajaba en la cooperación internacional, hicimos una mesa de donantes y la mayor frustración era que se duplicaban esfuerzos, que no se tenía focalizado a quién se iba a atender, porque no se tiene un registro de catastro para saber cuántas son las personas que realmente han sido afectadas por la naturaleza. En cualquier lugar del mundo donde llamamos países, entre comillas, desarrollados, se lleva un registro en los municipios donde tienes la información precisa de cuántas familias viven en un edificio, cuántas familias viven en una cuadra. De esa manera se puede atender la dación que se tiene que dar en alimentos, en agua, en colchones, en frazadas y sobre todo iniciar el proceso de reconstrucción. Yo recuerdo bien en Pisco, y disculpe que lo exprese, hubo gente que se trasladó desde Lima y apareció como si fueran personas que han sido afectadas para aprovecharse de la circunstancia. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de planificación y de prevención para atender estos embates de la naturaleza, y en el futuro el escenario es bastante complejo. Es momento de reflexionar y, por ejemplo, en este momento no hay que pensar en la reconstrucción, por ejemplo, de las viviendas que están en las zonas donde están las fajas marginales. Hay que pensar en el reasentamiento
reasentamiento, la reubicación. Pensar en la reconstrucción significa de acá 10 años nuevamente viene el Huayco y van a exponerse a una destrucción de sus viviendas, van a exponer su propia vida y nuevamente el Estado va a estar construyendo. El gobierno ha dicho que no le van a dar a nadie ni dinero, ni van a reconstruir nada en zonas de quebradas y donde no se debe hacer este tipo de lamentablemente muchos municipios han dado muchas facilidades para que se construyan viviendas en zonas de torrenteras, por ejemplo. No se respeta las fajas marginales de los ríos. La gente cree a veces que porque no viene el río durante 3, 5, 10 años, el río ya desapareció. La naturaleza es sabia, en su momento va a recuperar espacios. Y yo quisiera decir con muchas... En eso han tenido que ver malas autoridades y traficantes de terrenos y todo eso. Y aprovechamiento político en campaña que les han ofrecido darles. Y yo quisiera ser muy expresivo en lo siguiente: yo soy un hombre muy creyente, soy cristiano, pero estos temas de la naturaleza no tienen nada que ver. ¿Es evangélico o es católico? De formación católico, inclusive seminarista, pero lo concreto es que en estos temas de la naturaleza no tiene nada que ver Dios. Yo escuchaba por ahí que es un castigo de Dios. No tiene nada que ver Dios. Acá es responsabilidad estricta de los seres humanos, que hemos sido irresponsables. De parte del Estado, dándoles todas las facilidades para que puedan construir en las torrenteras, en las fajas marginales de los ríos, las viviendas, y las propias personas, que entiendo bien que por necesidad, porque no tienen un techo, construyen sus viviendas, pero para eso es importante que el Estado asuma su responsabilidad. Esto es responsabilidad directa de los seres humanos. Hasta hoy, este gobierno de PPK y sus ministros están dando la talla. En este escenario del desastre natural yo quiero reconocer el trabajo que se ha hecho. Ha sido encomiable, yo he visto mucha unidad, han tratado de responsabilizarse por cada región, cada uno de los ministros. Sé que falta mucho, hay muchas debilidades todavía. Es un gobierno un tanto débil porque no veo una organización política fuerte que pueda fortalecerlos, pero es momento de que el país se una. Nos olvidamos del color político, nos olvidamos de las diferencias y tenemos que pensar en la reconstrucción del país. No solamente se requiere plata, se requiere visión de país, y para eso el Congreso de la República tiene que involucrarse. Escuché en la mañana que hay la predisposición de priorizar los proyectos orientados a estos procesos de reconstrucción. Entonces, una gran oportunidad desde el Congreso, pero también desde el Ejecutivo, priorizar los presupuestos para que se pueda atender la reconstrucción. Pero ojo, con mucha objetividad, porque viene el tema también de los panamericanos. Hay un sector que dice que no hagamos los panamericanos, pero la imagen del país frente a la comunidad mundial va a ser bastante negativa, y aparte las penalidades que vamos a asumir. Hay otros dineros que podemos disponer. Hay dineros, por ejemplo, ya se está aprobándose el presupuesto para pagar a los partidos políticos. De repente este año nos ajustamos los cinturones y no recibimos plata a los partidos políticos, y de repente ese dinero lo destinamos para la reconstrucción. Hay que ser muy objetivos. ¿Por qué no? Habría que hacer un aporte. Si hacemos todo el país de manera solidaria, aportamos, bienvenido. Mulder ha dicho hoy día que va a solicitar la próxima semana, el jueves creo, en el Congreso, que se anule del todo los panamericanos y que ese dinero vaya a la gente que lo necesita. Pero hay que evaluar también cuánto deben muchas grandes empresas a la SUNAT. ¿Cuánto debe la Telefónica? ¿Cuánto debe Banco de Crédito, Interbank, Latam, la empresa aérea? ¿Cuánto deben las empresas mineras al Estado por concepto de impuestos? Y cuando un pequeño negocito, los que nos están escuchando, no le gira una boleta, inmediatamente la SUNAT le cierra o le embarga la cuenta. Entonces, si recuperamos solamente en deudas tributarias, ahí tenemos suficiente dinero que corresponde justamente a los panamericanos. Entonces, actuemos con coherencia y objetividad. Que paguen sus impuestos las grandes empresas. ¿Qué corona tienen ellos para que puedan estar evadiendo, inclusive llevándolo a un tema judicial, y no pagar sus impuestos? Cuando las pequeñas empresas, justo ahora estamos en semana de pagar impuesto a la renta, todo el mundo se está ajustándose y está pagando sus impuestos. Y las grandes empresas, bien, gracias. Y con esto terminamos. Antes de que llegaran los desastres naturales que nos ha unido a todos en una sola idea de sacar adelante a los hermanos que han quedado desposeídos, antes de eso, días, semanas antes, la situación política era tan complicada que algunos hablaban de la posibilidad incluso de un golpe de Estado, o otros hablaban de que se trabajaba la vacancia presidencial, y se indicaban al fujimorismo como que tenía la pretensión esa. ¿Cómo veía usted esa situación, y si
una vez subsanado este problema natural, podemos volver a ese contexto que de verdad le daba poco respaldo popular al propio presidente de la República. Hay que ser muy serios y muy objetivos en el escenario que estuvimos viviendo hace un par de semanas antes de los desastres naturales. Nosotros, como prerrogativa constitucional que tenemos en el Congreso de la República, existe la figura de la interpelación, que algunos tratan de satanizarlo. Es una figura democrática donde el Congreso pide una especie de rendición de cuentas de parte del ministro para que pueda explicar un caso específico, la construcción del aeropuerto de Chincheros y la adenda que ha firmado este gobierno, que desde todo punto de vista es bastante oneroso para el país y está en favor de la empresa más que del propio Estado peruano, y como todo ciudadano, más aún en el rol que tenemos en el Congreso, tenemos la obligación de exigir que nos informen. Ahí viene el cuestionamiento, porque el ministro que se iba a interpelar, el señor Vizcarra, tiene el cargo de primer vicepresidente de la República. Nosotros somos muy respetuosos de la investidura del presidente de la República, pero ojo, en este caso el propio presidente es el que lo ha expuesto al ponerlo de ministro y él tiene la obligación de una interpelación. Pero también hay que entender que una interpelación no es una censura. Una censura es un proceso secundario después de la interpelación. Ojo, lo que sí no sería democrático es ir a una interpelación con la consigna ya de censurarlo, como fue el caso del ministro Saavedra, en el ministro de Educación. En esos aspectos, ahí sí hemos sido críticos, pero era objetivo, y es objetivo que en su momento lo aclare. Pero en este momento estamos en el proceso de reconstrucción, vamos a apoyar a que se reinicie la reconstrucción del país. Es un momento crítico, hay muchas familias que han perdido prácticamente todo, están en la calle, necesitan asistencia social, asistencia médica, asistencia alimenticia. Es obligación del Estado. Vivimos en un país donde tenemos que ser solidarios y aportar para esa reconstrucción. Lo concreto es que pensar en, de alguna manera, destituir al presidente de la República es demasiado riesgoso, y sobre todo yo sería muy crítico. No pensemos en esto. Creo mucho en la democracia. El señor Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones, nos guste o no nos guste, te lo digo con mi firme posición y mis profundas convicciones de izquierda. Soy muy respetuoso. El señor ganó las elecciones, y eso sería el mensaje para la señora Keiko Fujimori, que de una vez por todas entienda que ya ganó el señor Kuczynski, que tiene que esperar 5 años para pretender nuevamente ser gobierno. Pero por el momento está el señor en el gobierno, y lo que nos queda es respaldar, no por mezquindades y por intereses político-partidarios, sino porque pensamos en el futuro de país, estamos pensando estratégicamente qué le conviene al país, más aún siendo críticos del modelo económico. Kuczynski representa justamente el modelo económico que criticamos, pero respetamos que es el presidente del país. Que es la decisión popular. Y de fue la decisión, así sean 40,000 votos. Así es. De repente fueron los 40,000 votos de toda la gente que salió por esta avenida gritando no a Keiko, pero fue esos votos que ganó, con los que ganó el señor Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, congresista, ha sido muy amable, muchas gracias. Una reflexión final para los oyentes de Radio Moderna. No, agradecerles y más bien exhortar a todos los peruanos que tenemos que seguir en ese esfuerzo. Yo he visto mucha solidaridad durante estas semanas de mi pueblo, en Apurímac, se han juntado en Abancay, en Andahuaylas, en Uripe, en Chincheros, en diferentes lugares, y han enviado varios camiones. Generalmente alimentos, papa, somos grandes productores de papa, pero es un gesto muy bonito de parte de los hermanos de todo el país, de solidarizarse con otros hermanos que están pasando una situación crítica, pero no tiene que parar, no tenemos que olvidarnos. Recordemos bien qué pasa después de los desastres naturales. Termina el shock mediático y después todo el mundo se olvida. No vamos a olvidarnos de nuestros hermanos que están viviendo una situación crítica, y es obligación de todos de seguir en ese esfuerzo para reconstruir el país. Ha sido muy amable, muchas gracias. Ha sido el congresista Richard Arce del Frente Amplio. Hernán, vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más aquí en Pulso Informativo.